El silencio en la habitación del hospital era opresivo. Manuel, después de 30 años como pastor, se encontraba mirando al techo blanco mientras la quimioterapia fluía por sus venas. «¿Por qué, Señor?», susurraba entre dientes. No era la primera vez que esta pregunta salía de sus labios, pero nunca había sentido tanto peso en esas palabras. La fe, ese puente invisible entre lo humano y lo divino, a menudo se pone a prueba en los momentos más inesperados y devastadores. La tradición cristiana ha sostenido durante siglos que Dios permite pruebas para fortalecer a sus hijos, como un refinador que purifica el oro en el fuego. Sin embargo, cuando el fuego quema nuestra propia carne, cuando destruye lo que amamos, la teoría teológica choca violentamente contra la experiencia humana. ¿Cuántos creyentes, ante la enfermedad terminal, la pérdida de un hijo, la destrucción causada por desastres naturales o persecuciones violentas, han visto tambalear los cimientos de su fe? Las estadísticas revelan un dato inquietante. Aproximadamente 1 de cada 3 cristianos experimenta lo que los teólogos llaman la noche oscura del alma, períodos donde la presencia de Dios parece haberse esfumado justamente cuando más se necesita. La historia de Job resuena con particular fuerza en estas situaciones. Un hombre justo que lo perdió todo: posesiones, familia, salud. Sus amigos, representantes perfectos de una teología simplista, insistían en que debía haber pecado para merecer tal castigo. La respuesta de Dios, cuando finalmente llegó, no explicó el sufrimiento, sino que mostró su soberanía y su misterio. El cristianismo contemporáneo a menudo lucha por reconciliar esta tensión. Por un lado, encontramos iglesias que promueven una teología de la prosperidad, sugiriendo que la fe verdadera siempre resultará en bendiciones materiales y ausencia de sufrimiento. Por otro, vemos comunidades que abrazan el dolor casi como un requisito para la santidad, glorificándolo por encima de la sanidad. Entre estos extremos se encuentra la mayoría silenciosa, creyentes comunes enfrentando crisis extraordinarias. María, maestra de escuela dominical durante más de 2 décadas, perdió a sus 2 hijos en un accidente automovilístico. Los primeros meses vivía en piloto automático, recuerda. Iba a la iglesia, sonreía cuando debía, pero por dentro estaba gritando. Mi pastor me decía que Dios tenía un propósito, que mis hijos estaban en un lugar mejor. Yo solo quería que estuvieran en mis brazos otra vez. Sus palabras reflejan una realidad incómoda. Las respuestas automáticas y los clichés espirituales pueden causar más daño que consuelo. Todo obra para bien. Dios nunca te dará más de lo que puedes soportar. Es parte del plan divino. Son frases que, aunque bien intencionadas, trivializan el dolor profundo y complejo de quien sufre. Las Escrituras no prometen una vida sin dolor. Jesús mismo advirtió: «En el mundo tendréis aflicción». Pablo habló de estar atribulados en todo, y describió su propio aguijón en la carne, que no le fue quitado a pesar de sus oraciones. La cruz, símbolo central del cristianismo, representa simultáneamente sufrimiento y redención. Sin embargo, existe una tendencia dentro de algunas comunidades a espiritualizar rápidamente el dolor, buscando lecciones divinas o propósitos celestiales antes de permitir el simple acto de lamentarse. Los salmos, en contraste, están llenos de lamentos honestos, preguntas difíciles y expresiones de abandono que rara vez se escuchan hoy desde los púlpitos. Llegué a odiar los domingos, confiesa Roberto, un empresario que enfrentó la bancarrota tras décadas apoyando financieramente a su congregación. Cada semana escuchaba sermones sobre cómo Dios prospera a los fieles. Mientras tanto, yo no podía pagar la hipoteca. Me sentía como un fracaso espiritual, además de financiero. Estas crisis de fe
revelan grietas en nuestras teologías prefabricadas y obligan a reexaminar no solo creencias abstractas, sino cómo moldean nuestra relación con lo divino. Para muchos, este proceso doloroso da lugar a una fe más auténtica, aunque menos cómoda. Para otros, las preguntas sin respuesta terminan por alejarlos de la comunidad de fe o incluso de la creencia misma. Otra prueba devastadora para el creyente llega con lo que se conoce como el silencio de Dios. No se trata solo de enfrentar circunstancias adversas, sino de la percepción de que Dios mismo ha optado por callar cuando más desesperadamente se busca su voz. Santa Teresa de Ávila describió períodos de sequedad espiritual tan intensos que sentía como si nunca hubiera conocido a Dios. Martín Lutero atravesó episodios de profunda depresión en los que Dios parecía retirarse por completo. La Madre Teresa de Calcuta, venerada mundialmente por su fe inquebrantable, reveló en sus cartas privadas décadas de oscuridad espiritual en las que sentía una terrible oscuridad y vacío. Este silencio no discrimina entre novatos y veteranos de la fe. Novatos y veteranos de la fe, pastores con décadas de ministerio, misioneros que han sacrificado comodidades y cristianos devotos con prácticas espirituales constantes, todos pueden experimentar esa ausencia percibida. Carlos, un joven de hogar cristiano, describe lo vivido tras el diagnóstico terminal de leucemia de su hermana. Todo el mundo oraba. La iglesia hizo vigilias, ayunos, proclamaciones de sanidad. Ella murió 6 meses después. Lo más difícil no fue solo perderla, sino enfrentar el silencio absoluto de Dios durante todo el proceso. Ese silencio puede adoptar distintas formas. Oraciones que parecen estrellarse contra un techo de concreto, ausencia de paz interior, incapacidad para sentir la presencia divina durante la adoración o la falta de respuestas claras ante circunstancias que parecen contradecir las promesas bíblicas. Algunas tradiciones explican este silencio como pecado no confesado o falta de fe. Otras lo ven como una prueba deliberada para fortalecer al creyente. Incluso hay quienes enfatizan la necesidad de confiar más allá de los sentimientos. Todo ello contiene algún grado de verdad, pero suele ser insuficiente ante la experiencia visceral de quien atraviesa ese desierto. Los salmos ofrecen un modelo distinto. El salmista no teme expresar su frustración ante el silencio divino. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1. Jesús mismo, desde la cruz, cita al salmista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La neurociencia y la psicología arrojan luz sobre cómo procesamos el trauma y cómo éste puede afectar la capacidad de vivir lo trascendente. Depresión, estrés prolongado y dolor crónico alteran la percepción espiritual, simulando un silencio divino que podría ser un mecanismo de protección neurológico. Sin embargo, reducir ese silencio solo a procesos psicológicos sería simplista. La tradición cristiana reconoce las noches oscuras del alma como etapas del crecimiento espiritual. San Juan de la Cruz, místico del siglo XVI, las describe como la manera en que Dios purga al alma de dependencias inmaduras, incluidas las de experiencias emotivas o consuelos inmediatos. Desde esa óptica, el silencio divino no es ausencia, sino un tipo diferente de presencia. Como dice Eduardo, pastor que atravesó una crisis. Cuando todas mis oraciones rebotaban contra un cielo de bronce, descubrí que Dios estaba presente en la fuerza que recibía cada día para avanzar un paso más. En medio de este panorama, la comunidad de fe puede convertirse en refugio o en fuente de mayor dolor. Su reacción ante la crisis revela mucho sobre su verdadera teología, más allá de los documentos doctrinales. A lo largo de la historia, las comunidades cristianas han intentado acompañar el sufrimiento de formas diversas,
desde apoyo práctico, comida, ayuda financiera, acompañamiento físico, hasta oración y consejería bíblica. Sin embargo, estudios sociológicos indican que cerca de 6 de cada 10 personas que atraviesan crisis severas, divorcio, enfermedades terminales, muerte de hijos, bancarrota, se distancian de sus comunidades religiosas debido a la marginación o al simple agotamiento emocional. Claudia, líder congregacional hasta su divorcio, relata cómo muchos dejaron de hablarle o se limitaban a consejos simplistas. Su pastor le sugirió un descanso que se volvió permanente, aislándola del apoyo que más necesitaba. El domingo siguiente al funeral de su hijo, Esteban volvió a la iglesia buscando algo que trascendiera su dolor. En el tiempo de testimonios, escuchó a la gente agradecer a Dios por bendiciones que a él le parecían triviales, mientras su tragedia pasaba inadvertida. Bonhoeffer hablaba de la gracia barata, una visión del Evangelio que evita el sufrimiento. Timothy Keller dice que muchas iglesias prefieren celebrar victorias que acompañar derrotas, lo cual crea un entorno donde el que sufre siente la presión de superarlo rápido o fingir fortaleza. Sin embargo, algunas comunidades están recuperando prácticas como los rituales de lamento o la creación de grupos de crisis, espacios seguros donde se permite el dolor y la duda sin juicios ni consejos no solicitados. La pastora Raquel lidera uno de estos grupos y lo considera uno de los ministerios más espirituales de su congregación. El acompañamiento verdadero, dice Miguel, quien perdió a su esposa en un acto violento, consiste en admitir que no entendemos por qué pasan las cosas, pero estar presentes sin minimizar el dolor. Las crisis de fe pueden destruir o refinar la espiritualidad de una persona. Ana, quien quedó paralizada tras un accidente, asegura que su fe antes era como una casa prefabricada. Tenía todas las partes correctas, pero nunca había sido puesta a prueba. Reconstruirla le exigió ir a los cimientos, piedra por piedra, y cuestionar todo lo que creía. Este patrón coincide con estudios de transformación espiritual postraumática. Primero se desintegran las creencias previas. Luego se enfrentan dudas intensas, se exploran nuevas perspectivas, y por último, se integra una nueva comprensión que incorpora el sufrimiento en lugar de negarlo. El resultado es una fe más compleja, con mayor tolerancia a la ambigüedad y una profunda humildad. El pastor Javier, que perdió a su hijo, reconoce que antes tenía respuestas para todo. Ahora predica menos certezas y más sobre la fidelidad de Dios en medio del misterio. Esta transformación afecta varios niveles. Con Dios, muchos pasan de una fe transaccional, te sirvo para que me bendigas, a otra basada en la certeza de que Él es fiel a pesar de las circunstancias. Con las Escrituras, se adopta una hermenéutica más contextual y matizada, capaz de sostener tensiones sin forzar salidas fáciles. Con el prójimo, aparece una sensibilidad para acompañar el sufrimiento, sin intentar arreglarlo con clichés o una espiritualización prematura. Teológicamente, se revisan conceptos como soberanía divina, teodicea y escatología. Las respuestas simples son sustituidas por una comprensión que convive con la bondad de Dios y el dolor a la vez. Este tipo de fe casi nunca vuelve a su forma anterior. Wolterstorff, quien perdió a su hijo, dijo: «No superarás esto, no volverás a ser el mismo, pero llegarás a donde estás yendo, y llegarás a valorar lo que encuentres allí». Algunos profundizan su compromiso cristiano de forma radicalmente distinta. Otros se alejan de las estructuras religiosas, pero mantienen una espiritualidad personal firme. Beatriz, quien sufrió un matrimonio abusivo y un divorcio, se apartó de la iglesia durante 5 años, harta de los lugares comunes y la presión para restaurar una relación dañina. Al final, no abandonó a Dios, pero sí reformuló su fe
y terminó encontrando una comunidad donde su proceso era valorado, no considerado defectuoso. El apóstol Pedro compara la fe probada con el oro refinado por fuego. El mismo elemento conserva su esencia, pero sus impurezas se queman, resultando en algo más puro y valioso. Si pudiera regresar el tiempo, ¿evitaría el cáncer?, se pregunta Carmen, sobreviviente de cáncer metastásico. Por supuesto. Pero también veo que mi fe echó raíces en lugares a los que jamás habría llegado en tiempos fáciles. Conozco a Dios de una forma que no era posible antes. No es el Dios cómodo que tenía antes en mi cabeza, sino el Dios real que trasciende mis limitaciones y que, misteriosamente, ha estado conmigo incluso cuando parecía ausente. Esto muestra cómo, en una cultura empeñada en evitar el sufrimiento, hay verdades que solo se descubren en medio de la adversidad, aspectos de lo divino que solo se revelan en la oscuridad. A menudo, la fe más auténtica nace justo en esos lugares donde la fe superficial muere. Si estas reflexiones han resonado contigo, no dudes en compartirlas con quienes busquen esperanza en medio de su propia crisis. Tu lectura y tu interés permiten que más personas encuentren un camino de crecimiento espiritual, incluso en los tiempos más difíciles. Te invitamos a comentar, suscribirte y seguir pendiente de contenidos como este, para seguir profundizando juntos en lo que significa creer a pesar del dolor. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y que tu fe se fortalezca en cada prueba.